Es hora que empecemos a innovar en donde nadie está innovando todavía, en el sistema político. Porque nuestra democracia está terriblemente estancada y ya no es capaz de responder a las demandas de una sociedad que se complejiza cada vez más y se transforma de la mano de las nuevas tecnologías. Trabajar en política no es fácil. Yo, de hecho, empecé mi vida en el mundo de la sociedad civil. Pero yo creo que necesitamos distribuir mejor el poder, compartir el conocimiento y encontrar espacios de diálogo que nos permitan llegar a mejores soluciones con más consenso. Y la política es la mejor herramienta que tenemos para hacerlo. Entonces, hace un par de años decidí dar el salto de fe y empecé a trabajar en una campaña electoral en la provincia de Buenos Aires. Y lo que vi no me gustó nada de nada. Primero, nadie discutía ideas. De lo único que se discutía era de personas. Yo me acuerdo una vuelta como veía cómo le borraban los bigotes y le blanqueaban los dientes con Photoshop a un candidato, pues tenía que parecer joven. No importaba que sus ideas fueran del siglo pasado. Lo único que importaba era aparentar. Una vuelta me encontré en un galpón municipal en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Tenían estoqueado hasta acá chapas, colchones, materiales de construcción, sin repartir. Cuando yo pregunto qué hacía todo eso ahí, por qué no lo repartían, me contestan con una frescura terrible. ¿No te das cuenta? Lo estamos guardando para el año que viene, para las elecciones. Claro, ese año no había elecciones. La gente no votaba. ¿Qué importaba que no tuviera techo o no tuviera un lugar donde dormir? Si total, ese año no se la consultaba. Y ese es el problema. Nosotros vivimos en un sistema político que responde a una tecnología de la información de hace 400 años, de la imprenta. Cuando los que eran considerados ciudadanos ya no podían participar de los espacios en donde se tomaban las decisiones, ni tampoco tenían el acceso a la información necesaria para tomarlas. Entonces lo que se diseñó fue un sistema basado en intermediarios. Los representantes son intermediarios entre los ciudadanos y aquellos espacios en donde se tomaban las decisiones que impactaban en su vida. Y es la misma democracia que tenemos hoy en día. Pero la sociedad cambió. Miren esto. Esta es la asunción del Papa en el 2005 y la misma foto en el 2013. Hoy, si queremos enterarnos de cualquier tema, no tenemos más que meternos en Wikipedia o incluso podemos buscar alguna TED al respecto. ¿Quién no se enteró primero por un usuario de Twitter sobre algún suceso en cualquier lugar del mundo antes que por un medio tradicional de comunicación? ¿Quién no posteó alguna vez o vio posteado estoy buscando un colaborador, este es mi currículum, necesito un departamento para alquilar? Hoy es más probable que encontremos trabajo a través de LinkedIn que a través de una agencia y un departamento a través de Facebook que a través de una inmobiliaria. Y ni que hablar de cómo la conectividad transformó la industria de la cultura y el entretenimiento. Está cambiando incluso nuestra percepción sobre la propiedad. Hoy queremos tener el CD físico o lo que queremos es escuchar la música. ¿Queremos tener el DVD archivado en la biblioteca o lo que queremos es poder ver la película? Internet lo que hace es que baja radicalmente las barreras de acceso a la información y nos transforma a todos nosotros en productores consumidores de información. Internet nos permite estructurarnos de par a par, sin intermediarios, y todos podemos participar virtualmente de la gran conversación global. Internet transformó esa conversación que era de pocos a muchos a una conversación de muchos a muchos, la democratizó. Y esto lo estamos viendo en todos los ámbitos, en la cultura, en la educación, en la organización del trabajo, en lo social, incluso en la economía. ¿Pero y la política? El sistema político insiste
en excluirnos de los espacios en donde se toman las decisiones. Y la consecuencia en todo el mundo es esta. Es un choque entre un sistema que ya no representa y no tiene capacidad de diálogo y un montón de ciudadanos que estamos cada vez más acostumbrados a representarnos a nosotros mismos, sin intermediarios. Miren, Occupy Wall Street, los indignados españoles, los estudiantes chilenos, la primavera árabe, son todos ejemplos de esta crisis global de representación. Yo veía todo este vapor que la válvula del sistema político que tenemos ya no contiene, y la pregunta que no podía evitar hacerme es, ¿cómo vamos a hacer para pasar de la agitación a la construcción? Porque parece que podemos usar las redes sociales para, a un costo muy bajo, organizarnos para grandes movilizaciones masivas. Pero lo que no discutimos es qué queremos hacer después. ¿Qué instituciones queremos construir para esta nueva sociedad en red? Entonces, si Internet es la nueva imprenta, la pregunta que nos tenemos que estar haciendo es esta. ¿Cuál es la democracia de la era de Internet? ¿Cuál es la democracia de la era de Internet? Entonces, con un grupo de personas, armamos acá en Argentina una fundación que se llama Democracia en Red. Y tiene como objetivo pensar cómo podemos hacer para transformar todo este ruido en señal que tenga llegada directa al sistema. Y empezamos a ver un montón de ejemplos en todo el mundo y decidimos crear una instancia nueva de participación ciudadana y de pensamiento social para las legislaturas locales. La pregunta que nos motivaba es cómo podíamos aprovechar esta nueva tecnología que estábamos viendo para hacer que nuestros representantes representen. Hay dos razones por las cuales elegimos este camino. La primera es porque nosotros creemos que los costos para la participación son demasiado altos. Si participar en política significa militar todos los días desde la universidad para alguna vez, tal vez, sentarse en alguna mesa de algún partido que tome alguna decisión, si participar en política significa poner una mesa en una esquina, salir a juntar 4.000 firmas y armar un proyecto de ley para después esperar que nuestros legisladores le presten atención, si participar en política significa tener que ser abogado para entender de qué se tratan las leyes que están regulando nuestra vida, bueno, entonces claramente van a ser los menos los que van a querer participar. Pero ¿qué pasa si se le hacemos más fácil al ciudadano? ¿Qué pasa si podemos crear un espacio en donde incluso aquellos que solamente tienen 1 hora por semana, pero les importan los temas de su ciudad y tienen algo para decir, lo puedan hacer? La segunda razón por la cual elegimos este camino es porque nosotros creemos que llegamos a mejores decisiones escuchando la mayor cantidad de voces posible. Entonces, ¿por qué pensamos que un legislador, decidiendo solo, va a poder comprender mejor todas las aristas que significan diseñar un proyecto de ley e implementarlo, que si lo hace en conjunto con aquellos que son directamente afectados por esa ley? Ahora, ¿cómo hacemos para meter 100.000 ideas en una banca? ¿Cómo hacemos para que un legislador encarne todas esas posturas diferentes? Bueno, de vuelta, aprovechemos la tecnología y exploremos ese camino. Y entonces el sistema que diseñamos es un sistema que tiene 2 componentes. Se llama Democracia OS. Un componente online y un componente offline. El componente online es una red social para la participación democrática. Es una plataforma web que nos va a permitir informarnos, debatir y votar cómo queremos que voten nuestros legisladores. Informarnos es clave. Les voy a leer ahora una ley, de hecho, no es un proyecto, es una ley. Desaféctese del Distrito de Zonificación, Urbanización Futura UF del Código de Planeamiento Urbano, las fracciones C y H de la Manzana 75A, sección 92, circunscripción 1, y aféctese a Distrito Urbanización. Bueno,
¿Me entienden? No es chiste, esto es así. Esto quiere decir que van a cambiar la zonificación de 2 manzanas para que ahí se puedan hacer torres. Ah, bueno, cambia la cosa. Si nosotros supiéramos que en la esquina de casa van a hacer una torre, ¿no tendríamos algo para decir? No sé, por ahí estamos de acuerdo, o por ahí no. Pero si no nos informamos, si no nos enteramos, nunca vamos a poder opinar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es listar todos los proyectos de ley que están hoy en discusión y los vamos a explicar para que todos los podamos entender. Y ahora, una vez que nos enteramos, que nos informamos y tenemos una opinión, ¿qué pasa hoy con todas esas opiniones? ¿Mueren en una charla de café o hacen su camino a los comentarios de un diario online? Pero ¿qué pasa si nosotros podemos crear un espacio que estructure todas esas opiniones, en donde se debatan, donde esas ideas terminen en proyectos de ley que realmente representen a nuestra comunidad? En donde si uno está cómodo con un determinado tema pueda votar, pero si no está cómodo pueda delegar ese voto en otra persona en la cual confía, pero para ese tema en particular, no ya por 2 años enteros. ¿No les interesaría participar de un espacio así? Hoy, ¿qué opciones nos da el sistema para participar? Una audiencia pública, un martes a las 11 de la mañana en pleno microcentro. ¿Quiénes de acá pueden estar a las 11 de la mañana en el microcentro un martes para poder emitir una opinión? ¿Por qué tenemos que seguir participando físicamente de estos espacios? Y esa es nuestra única alternativa. Nosotros hoy podemos estudiar en un curso a distancia de una universidad que nunca vamos a ver en la vida. Podemos intentar financiarnos con microdonaciones de gente de todo el mundo. Trabajamos en red con gente que probablemente nunca vayamos a conocer. Pero no le podemos decir a nuestro legislador si queremos enrejar o no la plaza de la esquina de casa. Bueno, no parece tener mucho sentido, ¿no? Y acá es donde entra este componente offline que es fundamental, que son los partidos políticos. ¿Y por qué es fundamental? Porque en Argentina el monopolio de la representación lo tienen los partidos políticos. La única manera que nosotros tenemos de llevar esta inteligencia colectiva y que tenga impacto directo en el sistema es a través de partidos políticos que se presenten a elecciones, que ganen bancas y que se comprometan a votar de acuerdo a lo que se decide en esta plataforma. Imagínense a un legislador que va a las reuniones de comisión y las filma para que todos los podamos ver. O imagínense ese legislador que discute en un foro online los domingos con todos los ciudadanos. No es imposible, no es mandar una misión a la luna, las herramientas están. Entonces la plataforma que nosotros creamos es de código abierto y libre porque lo que necesitamos son partidos políticos que se animen a cambiar la lógica a través de la cual toman las decisiones, que dejen de hacerlo de espaldas a la ciudadanía y lo empiecen a hacer con aquellos a quienes están afectando directamente por esas decisiones, que somos todos nosotros. Imagínense todo lo que podemos hacer si nosotros nos animamos a innovar en donde nadie innova todavía. En el sistema político, todo lo que podemos lograr. Marshall McLuhan dice que la política es resolver los problemas de hoy con las herramientas de ayer. Bueno, es hora que resolvamos los problemas de hoy con las herramientas de hoy. Muchas gracias. Gracias.